Amigos del Portal de América, estamos en FIEXPO 2025, se está iniciando la feria, mejor dicho, en un rato se va a iniciar, se va a inaugurar, pero estamos junto a Luis Alejandro Dávila, el vicepresidente de ProColombia, y aunque ustedes no lo crean, hablando yo como veterano, tiene 36 años, comenzó como botones en un hotel, siguió como mesero en un restaurante, se formó en París, pero no queda por ahí la cosa. Hay un título, Turismo en tiempos de paz. ¿Qué es eso, Luis Alejandro? Antonio, gracias. Turismo en tiempos de paz nació desde un sueño en Francia, en París, y era cómo nos visualizábamos Colombia en el marco de la firma de paz con la guerrilla más antigua que existía en el mundo, que eran las FARC. Y fue un programa que caló mucho porque llegó en los tiempos adecuados, donde se realizó esa firma en el año 2016. Lo que buscábamos era abrir Colombia a esos territorios que antes eran inexplorados por culpa de ese conflicto que vivimos durante muchos años. Entonces nos ganamos un concurso de innovación en la Alcaldía de París, en el laboratorio de turismo más importante que tiene el mundo, que se llama el Welcome City Lab. Del cual ahora son miembros. Somos miembros del Welcome City Lab y vinimos con todo el asesoramiento del gobierno francés a implementar el proyecto. Y es un proyecto muy lindo, personal, que hoy se convirtió en la Escuela Internacional de Turismo, que es la primera escuela de turismo que existe en Colombia para la población vulnerable. Pero esa formación de la escuela tiene una etapa previa. Ayer en el foro político hablaste de algo que le tocó el corazón a mucha gente. ¿Cómo empezó esa selección de 1000 posibles participantes y qué les aquejaba? Lo que pasa es que hay que retrocedernos un poquito a la historia del turismo en Colombia, y digamos que nosotros éramos un país cerrado por todos los conflictos que vivimos en los años 90, 80, pero cuando la dinámica del sector empieza a cambiar, yo tengo un año en la cabeza que fue el 2014, que realmente fue el que inclinó la balanza con la llegada de turistas internacionales hacia Colombia. Empezamos a identificar que era un sector que no conocíamos mucho. Realmente hablábamos de turismo, pero la gente en Colombia creía que turismo era solamente hotelería o sol y playa. Y ahí empezamos a identificar para acortar brechas y reducir los índices de pobreza en nuestro territorio, y socializándoles, o yo utilizo una palabra que en Colombia funciona mucho, era evangelizando en los barrios cuáles eran las posibilidades que te abría el turismo, para que a través del turismo las personas de las poblaciones vulnerables encontraran un motor para su desarrollo. Entonces, históricamente teníamos unos sectores priorizados, unas industrias marcadas, pero cuando llegamos a todas partes de Colombia a decirles, mira, es que turismo no solo son hoteles, realmente la sombrilla es turismo, toda la gente empezó a identificar oportunidades. Entonces, lo que hacíamos es que veíamos una oportunidad en las empresas privadas que estaban demandando cada vez más personas capacitadas, y del otro lado una población vulnerable pidiéndote trabajo. Entonces nosotros lo único que hicimos fue crear un puente en el que sensibilizábamos, informábamos a la población vulnerable de acuerdo a las necesidades de la demanda de las empresas privadas, y los conectábamos. Y a partir de ahí fue uno de los programas más exitosos que ha existido en Colombia, que nos ha otorgado diferentes premios y menciones de honor del gobierno nacional, porque lo medíamos el impacto de esa persona cuando se encontraba sin trabajo, y cómo a través de una formación o de un entrenamiento muy práctico, adaptado a la demanda de la empresa, empezaba a cambiar sus niveles salariales mensuales. Empezábamos a impregnar un tema de bilingüismo, y hoy tenemos casos de ejemplo yo tengo alumnos que son mi mayor orgullo, que cuando tenían 17 años, que no hablaban inglés, que tenían unas condiciones de vida complejas, y hoy los tenemos trabajando en marcas de hoteles internacionales fuera de Colombia. Pero que venían de un contexto completamente difícil. Completamente. Hasta exguerrilleros. Sí, porque ahí también desde una lógica muy interesante para nosotros, Colombia es el segundo país biodiverso del mundo, con unos territorios inexplorados, pero inexplorados por los colombianos que vivíamos en las ciudades. Pero resulta que existía otra Colombia, y era esa Colombia del conflicto, de personas que desafortunadamente nacieron en lugares a los que simplemente les tocó vivir ahí, y que les tocó adaptarse a lo que el territorio les pedía. Y entonces
yo le decía a todos los territorios, ¿quién conoce más esas zonas selváticas que las personas que la han caminado durante 20 años por otra actividad? Entonces, esos pueden ser guías perfectos, porque también el error que tenemos y que cometemos... Pero no solo eso, que son expertos, pero además los estás sacando de un contexto completamente opuesto a lo que es el turismo, que es la convivencia, la paz. Exacto, ¿no? Se hizo una reinserción de una actividad ilícita a una actividad lícita, pero con todo el sentido del mundo. En Santa Marta, que es la ciudad más antigua de Colombia, tenemos la montaña con nieve más alta a nivel del mar. Se te nota el orgullo samario, ¿eh? Soy samario, pero es de los ejemplos más interesantes que tengo. Entonces, esa montaña con nieve, que era inexplorada, solo la habían caminado excombatientes, que al realizarles una formación de cómo guiar grupos, empezamos a identificar, no solo en temas de guianza, sino de medicina tradicional, como ellos cuando se presentaban ante situaciones de peligro, ellos mismos buscaban a través de la naturaleza sanarse, cuál era su relacionamiento con las comunidades indígenas, cómo ellos conocían territorios que hasta el mismo colombiano de ciudad no conocía. Claro. Entonces te llevaban, me acuerdo las primeras experiencias que tenía, me decían, te voy a mostrar cascadas que nadie conoce, y me llevaban a unos lugares que antes eran inexplorados, y yo decía, wow. Entonces ellos tenían un conocimiento y lo único que nosotros hicimos fue valorizar sus competencias y encontrar motores para su desarrollo. Luis Alejandro, en 2021, cuando FIEXPO se hace en Cartagena de Indias, tuve la oportunidad de ir antes a Medellín y allí viví una experiencia increíble que la tengo archivada en mi portal de América en un documental de 40 minutos en la Comuna 13. Qué ejemplo de esas madres, qué ejemplo de resiliencia, pero de mirada al futuro en una ciudad que tiene su encanto, su modernización, un sistema de transporte increíble que hizo integrar a su pueblo de las sierras al común trabajo de todos los demás. O sea, qué lindo ejemplo que es ese. Sí, pero eso va a un principio básico y también, yo soy profesor y a mí me gusta un poco explicar del porqué de las cosas. Colombia, te decía que en 2014 se abrió realmente y el boom del turismo, pero las formaciones que habían en el sector en Colombia, el 88% eran en hotelería. Entonces teníamos hoteleros que sabían muy bien administrar empresas turísticas hoteleras de alojamiento, pero no teníamos turismólogos. ¿Qué pasa? El turismólogo sabe que el centro del desarrollo del turismo está en la población local. Si el turismo no genera un impacto en la población local, no estamos hablando de turismo positivo. Entonces, los territorios como Medellín, como Bogotá, empezaron a identificar que parte de no solo la infraestructura, ni lo mejor ni lo lindo que tenemos para mostrar siempre, porque los destinos siempre nos encargamos de mostrar lo mejor que tenemos, y era, no, cómo vinculamos a la población local para el desarrollo del territorio, pero desde cero, no como se hacía antes. Antes yo creaba una experiencia turística y llegaba al barrio y les decía a los del barrio, voy a vender esto y te voy a traer turistas internacionales. No, era desde cero, con los del barrio, primero preguntándoles, porque es el ingreso a su casa, si ellos estaban interesados en crear un desarrollo turístico económico. Entonces, entender que necesitamos vincular a las poblaciones locales en el desarrollo turístico desde el momento cero fue crucial, y eso hizo que el éxito pasara a, por ejemplo, lo que tiene Medellín hoy con las comunas. Entonces, todas las ciudades lo están aplicando y ahí va mucho temas de sostenibilidad, va mucho el desarrollo regenerativo del turismo, y es vinculémoslas desde cero, hagámoslas partícipes, pero para vincularlas, lo que te decía al inicio, evangelicémoslas, porque nadie puede dar lo que no conoce. Entonces yo como llego a un territorio y decirte, no, que yo te voy a sacar de la pobreza porque turismo, no. Ven y te explico primero qué es el turismo, ven y te explico qué posibilidades hay, ven y te explico todo el mundo de oportunidades que se te abren para viajar, para ver si de pronto en ese ejercicio de evangelización tú dices, me interesa, y empiezas conmigo a construir territorio. Entonces, eso es de los temas que más me apasionan a mí. Tenemos un margen de maniobra muy amplio también en muchos territorios, pero sin duda alguna las poblaciones locales
aparte son los que nos diferencian. Claro. Si tú vas a estos stands, todos te van a vender los mejores hoteles, las mejores cadenas, los mejores centros de convenciones, pero todos los destinos tienen playas lindas, todos los destinos tienen montañas, o la gran mayoría, o algunos... El tema es encontrar las experiencias y la gente. Exacto. Y la experiencia te lo da el humano. Y el humano colombiano tiene esa resiliencia que se ha sabido adaptar a las vicisitudes que ha tenido el país y que ha querido salir adelante, pujante. Entonces, ¿cómo tú vinculas tu historia de vida y conectas con un turista internacional que tuvo otro desarrollo, pero que le muestras temas muy interesantes de nuestra cultura? Y eso ha sido un éxito. Luis Alejandro, ayer me quedé muy contento con tu participación en el foro político, me gustó mucho escucharte, hoy me gustó más aún y te felicito y te invito a que sigas con este ímpetu porque el turismo en América Latina necesita de gente que lo piense. Nosotros, el eslogan del Portal de América es Pensamos el Turismo y esta es una forma de demostrarlo en la práctica, en la actuación. Gracias por tu tiempo porque sé que tu agenda hoy estaba brava, pero queríamos tener esta charla y seguir conversando con los colombianos. No, a ti gracias y la invitación es a que sigas contándole al mundo las buenas prácticas y las buenas cosas, ¿no? Yo creo que el ejercicio de la comunicación en turismo es muy bonita porque es la forma en la que ojalá alguien vea este video y diga, oye, yo quiero hacer algo similar y vayamos contagiando y creemos comunidad. Entonces, gracias a ti, lo que necesites en Colombia, el país de la belleza, estamos esperándote con los brazos abiertos. Gracias, Luis A ti. Alejandro.